Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el placer de presentarles a un hombre al que admiro muchísimo. Él es un artista nacional que tiene un don especial en su mano. Además, es una persona que se ha dedicado a la expansión del arte, ha sido profesor universitario, es una persona que constantemente está ayudando a otros artistas para que puedan catapultarse. ¿Y qué más? Voy a presentarles a Osvaldo Sequeira. Bienvenido, Osvaldo, a Conversaciones con Rocío Mesén. Muchas gracias, Rocío, por la invitación y bueno, muy contento de estar acá y pues bueno, a las órdenes. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, he de contarle a nuestra audiencia que conocí a Osvaldo precisamente en una exhibición de arte ya hace rato de el maestro Fernando Carballo, mi gran amigo, que llena nuestro corazón que en tu galería, Osvaldo, siempre estén las exhibiciones del maestro, que no solamente por ser un premio Magón, sino por la persona que encierra su arte, ¿verdad? En la transmisión que nos da. Y asimismo fui conociendo tu arte y realmente me llena muchísimo saber que tenés en tu pincel tanta vida, tanta posibilidad, incluso de identidad costarricense. Y eso realmente me lleva a preguntarle a Osvaldo quién es desde el principio de su vida y cómo es que has llegado Mm, a este propósito. Ok, bueno, yo soy oriundo de Turrialba, yo soy turrialbeño, de cepa. Uh -huh. Mi mamá es de Santa Cruz de Turrialba, o sea, de las faldas del volcán. Qué maravilla. Sí, sí, es hermoso, ahí es hermosísimo. Y mi papá es de Guanacaste, él es de la zona de La Cruz. Uh Mis papás se conocieron en San José. Mi mamá un tiempo vivió con uno de sus hermanos en San José y pues mis papás se conocieron en San José. Y luego, ya cuando se casaron, mis papás se fueron a vivir a Turrialba, eh, a la par de una casa a la par que construyó mi papá, a la par de mis abuelos maternos, ¿verdad? Y básicamente mi mamá, o sea, mi abuelo le había donado un terreno a mi mamá, o sea, estaban en vida, ¿verdad? Mis abuelos. -huh, uh -huh. Y entonces mi abuelo le dio el terreno a mi mamá y pues mi papá construyó la casa que habitan hoy día todavía. Mis papás Ay, qué están vivos belleza. aún, sí, Ay, y en gracias esa a casa Dios está. por larga vida para ellos, Osvaldo. Muchas Mira, gracias. muchas personas que viven fuera del país, costarricenses que viven fuera y muchos amigos de América Latina o que viven de habla hispana en Estados Unidos e incluso algunas Ujú, personas que nos acompañan en estos podcasts desde España u otros lugares del otro lado del charco, como decimos por aquí, ujú, quizás no saben dónde es Turrialba y cómo es Turrialba. ok, Entonces, ok. contémosles porque, o sea, solo vos con tu ese imaginario maravilloso podrías contarlo, como pintarles a ellos de qué se trata vivir en Turrialba, a qué provincia pertenece y cómo es eso que en las faldas del volcán.
Ok. Em, yo nací en el 69, en 1969. Mi infancia transcurrió en los años 70. Turrialba en aquella época era un pueblo rural. Eh, a ver, geográficamente Turrialba está ubicado en Cartago, que fue la primera capital de Costa Rica. Está muy cerca de la costa Caribe de Limón. Tiene un clima caliente y húmedo. Ujú, eh, a veces un poco difícil para la gente que no está acostumbrada, pero ya los turrialbeños nos acostumbramos a este clima tan hermoso, que a veces llueve y la lluvia es tibia en algunas ocasiones. Y tenemos un volcán eh, que se llama el volcán Turrialba. Da, da, Le da nombre a la ciudad. Como les decía, yo me crié en los años 70. Turrialba era prácticamente, sus calles eran de tierra. eh, yo recuerdo mi casa era un polvazal permanentemente, ujú, ujú, porque la calle de enfrente era de tierra. Y unas cuantas calles pavimentadas ya en el centro. Este, y pues ahí transcurrió mi infancia. Como digo, es un clima muy caliente y húmedo. eh, y bueno, con el cambio climático, pues se ha hecho más caliente todavía. Pero Turrialba sigue teniendo ese espíritu de pueblo. Bueno, ya con el pasar de los años, pues ya hay una población más grande. Este, y, y sigue con ese carácter de que todo el mundo bueno, ya de por sí en Costa Rica todo el mundo nos conocemos porque somos un país muy pequeñito de 5 millones de habitantes en total. Pero mis compañeros de kinder, escuela y colegio fueron los mismos siempre, mm, porque solo había un colegio, unas dos o tres escuelas, e incluso mis estudios generales universitarios, yo los hice en Turrialba, y entonces mis compañeros, desde el kinder hasta la universidad, fueron los mismos, entonces son amigos de toda la vida. ujú. Y entonces mis amigos eran, perdón, los papás de mis amigos eran amigos de mis papás, Claro, porque se conocieron de Turrialba, ¿verdad? claro. Entonces, el señor que vendía la carne era el papá de mi compañero. El señor que era sastre era el papá de mi compañera. El señor que vendía las verduras en el mercado era el papá de unos gemelos, etcétera. Entonces, era así, un pueblito. Em, y bueno, entonces, eso fue con ese nivel de, ¿qué diríamos? Como de cerramiento o de poco conocimiento de mundo, fue que yo conocí las artes plásticas. No había teatros, no había museos, no había nada. Y con costos había una biblioteca muy escasa en la escuela. Solo había una biblioteca natural, salías y tenías aquellas montañas enormes, aquellas Sí, praderas increíbles, todo lo sí, que se da en la zona, porque, o sea, Turrialba es una zona de muchísima producción, deliciosa producción, quesos, Peivalle, cocos y todas esas cosas que ya nos contarás. sí, O sea, sí. el asunto es que el escenario de las artes era poder abrir la ventana. Sí, exacto, era natural, 100%. Y sí, o sea, eh, por decirles algo, o sea, el turrialbeño pues estaba destinado básicamente a trabajar en el campo, o tener alguna actividad administrativa con el gobierno, qué sé yo, trabajar en la caja del Seguro Social, trabajar en la municipalidad, en fin, en alguna institución, Ujú, o tener su pequeño negocio, como lo tenían mis padres. Mi papá era sastre, entonces ellos tenían su negocio. Y eso era lo que uno tenía como casi que como sentencia, por así ujú, decirlo. Todos ujú, mis primos son agricultores,
La gran mayoría hoy día siguen siendo agricultores. Y fíjate que una cosa, ahora que decís eso, la producción de Turrialba es agrícola eminentemente y de ahí surge el famoso queso Turrialba, que es un queso delicioso, un queso blanco, eh, Espectacular, tierno, realmente. ujú, es un tipo de queso tierno. Y fíjate que mis primos con otros colegas queseros de Santa Cruz de Turrialba, perdón, fueron los que pelearon para generar la denominación de origen del queso Turrialba y ganarle la lucha a unas cooperativas gigantes, que no voy a mencionar el nombre, Ujú, pero ujú, ujú. hoy día ellos tienen la denominación de origen del queso Turrialba. Guau. Sí, Como nos entonces, ha pasado en mucho, ¿verdad? claro, En Costa Rica hemos tenido personas increíbles como médicos incluso que aportaron la penicilina antes de los que se mencionaron. Pero bueno, ajá, el asunto sí, es que a pesar de no tener siempre el reconocimiento de las personas que lograron hacer esta invención, lo ujú, cierto es que lo pusimos en el mundo para el mundo, porque realmente exactamente, ese queso es algo espectacular. Y bueno, sí, si de artista se trata, eso también es un arte, ¿verdad? Entonces, creo sí, que viene en la vena el ser productivos y el ser productores, y es lindísimo saber que de estas calles polvorientas, ¿verdad? Traen tantas personas que artísticamente han tenido este potencial de explorar por medio de las artes una vida, de dar además un espejo de quiénes somos al mundo. Bien lo decía Fidel Gamboa, ¿verdad? En sus canciones de las calles polvorientas de Guanacaste, ¿verdad? ujú, sí, Y realmente creo que todos los que tenemos cierta edad, así de jóvenes, que vivimos este híbrido de vivir todavía la experiencia de ir de paseo, en mi caso, a estas zonas o de vivir en estos lugares rurales y ujú, todavía hoy encontrar algunas calles polvorientas, algunas calles de piedrilla, eh, que le dan una posibilidad a estas generaciones apenas de tener un boceto de lo que realmente vivimos. Es que había que ver cómo quedaba el auto cuando uno iba a Turrialba, ¿verdad? A esa claro, zona de Santa Cruz y resulta que solamente era una capa de polvo por todo lado, hasta las pestañas, ¿verdad? De uno. O sea, de polvo suelto que honestamente me trae tantos recuerdos de infancia, Osvaldo, y me trae como a memoria todo de donde vengo, definitivamente. Y te agradezco montones que nos pintes esta posibilidad de encontrar eh, quién es Turrialba o quién fue Turrialba en tus años de infancia y cómo ah, es que se ha ido transformando, porque la verdad, ok, eso también es un hecho, ¿verdad? Eh, sí, y por otra parte, poder pensar que tus papás son de esos que donde construyeron ahí, echaron raíces, es muy lindo porque tenés ese lugar y esa dulzura de llegar al mismo lugar donde naciste, donde creciste. claro, totalmente, sí. Sí, pues ese fue mi infancia y adolescencia, digamos, ¿verdad? Nacer, vivir entre, digo, entre cafetales, árboles de guayaba, cañales, ríos, pozas, cataratas. Es que Turrialba naturalmente es riquísimo. Tiene, bueno, y una cosa que menciona, Turrialba, para los que no conocen, es un valle caliente y húmedo, como lo dije, y como valle alrededor tiene montañas. El volcán está a un lado, hacia el lado norte, y Turrialba parece una cazuela, ¿verdad? Como una cazuela. Y el clima hacia el lado del volcán, las faldas del volcán, es frío, muy frío. Entonces, ahora, hoy día, como las carreteras han mejorado un montón, en 15, 20 minutos estás entre un clima húmedo y caliente a un clima frío y delicioso donde hay neblina para disfrutar un cafecito, un chocolate, en 20 minutos, Qué ¿verdad? belleza. Es una cosa muy, muy impresionante.
Y lugares exquisitos donde tomarse un café, porque Así, bueno, desde que vení subiendo, ¿verdad? Por la zona de Cartago, por Cervantes, ahí ajá, sí, hasta allá, hasta el fondo, ¿verdad? Donde encuentran, bueno, todos esos lugares que son expresiones de cultura, como guayabos y demás que ya nos contarás. sí. Ujú. Y bueno, pues ese fue mi lugar de crecimiento, de conocer cómo eran, pues, la vida, la vida rural, y siempre fue una inquietud conocer más allá. Y yo creo que el arte fue un gran vehículo porque yo no sé si ustedes recuerdan que antes vendían unas enciclopedias gruesas de varios tomos. ¿Mm? Y recuerdo que cuando yo estaba muy pequeño pasó un vendedor de libros y mi papá compró una. Este, una enciclopedia, recuerdo, era de pasta dura roja, un Ajá, rojo ajá. lindísimo, como un rojo vino, con letras doradas en las portadas. Creo que Y mis cada tomo, conocimientos, algo así era. no, bueno, no, esta era, fíjate que olvidé el nombre. De hecho, hay algunos tomos todavía en la casa, en una Ajá. vieja biblioteca que hay allá todavía, pero olvidé el nombre de la enciclopedia. Ujú, Pero cada tomo era de una disciplina mm, del conocimiento humano diferente. Entonces uno sí, era de medicina, otro era de matemáticas y así. ajá. Y había uno que era de artes plásticas en Mm, concreto. Entonces yo repasaba y repasaba las hojas donde habían del arte mundial, ¿verdad? ah, Eh, Desde Picasso, Van Gogh, el arte clásico, eh, las esculturas griegas, todo esto, ¿verdad? Arte bizantino. Entonces eso era mi ventana al mundo, claro. porque afortunadamente no había WhatsApp, no había redes sociales ni nada de esas cosas que pudieran contaminar un poco el interés de una persona interesada en las artes. Ujú, Pero digo, yo creo que mi interés en las artes empezó como eso, como un vehículo para conocer el mundo, muy bien. porque de ahí en Turrialba mi salida era al Guayabal o al Cañal, Ajá, ajá. o iba con mis compañeros de la escuela al río, Qué belleza. que era, sí, claro, era hermosísimo, este, pero no había nada más allá, ¿verdad? Ujú, ujú, Entonces esos libros me mostraban que había un universo por descubrir. Y las artes fueron como esa posibilidad, porque dibujar siempre como que fue mi inquietud, eh, se me daba, ¿verdad? Las maestras me ponían a dibujar los carteles de las conmemoraciones que había. Y, y recuerdo una vez que yo estuve en la escuela de Sion, en Turrialba hay una sede de la escuela de Sion, ujú, y en ese entonces las monjas eran la directora, la profesora de religión, obviamente, la de artes manuales y alguna que otra profesora. Ah, bueno, y la de kinder eran monjas. Las demás eran maestras pagadas por el MEP, ujú, Ministerio de Educación. Entonces pues, seguían el plan del Ministerio de Educación. Pero había una maestra que no era monja, era una señora de hecho, su hijo era compañero mío en la escuela, que ella era muy artista, entonces la ponían a hacer como los telones para los actos cívicos y tal. Y una vez cuando iba a hacer mi primera comunión, estaba yo en tercer grado, ella estaba haciendo como unos arcos romanos, como unas columnas, perdón, unas columnas romanas, eh, y yo vi todo el proceso. O sea, yo estaba en la escuela y la escuela nuestra es como en forma de herradura, donde hay un patio interno que hoy día es un jardín, y ahí estaba la maestra trabajando haciendo los decorados. Entonces, ella tenía unas láminas de plywood largas
tal vez de unos 2 metros de alto, eran altas, más altas que ella, y estaba pintando. Vi que primero las pintó de blanco, después hizo como unos canales, después empezó a pintar y a esfumar unas líneas y cuando me di cuenta ya eran unas columnas. Y yo recuerdo que esas columnas yo las había visto en la enciclopedia. Mm, Entonces eran columnas, ya después entendí que eran columnas griegas y para mí eso fue una revelación. ¿Cómo era posible que de unas tiras de plywood ujú, pudieran convertir y dieran la ilusión de algo tridimensional como lo es una columna? ujú, ¿Verdad? Porque el decorado al final fueron varias columnas, no recuerdo cuántas, e iban con unas telas blancas, entrelazadas, entrelazados, claro. Ujú, ajá, como si fuera el Partenón, digamos, ¿verdad? ujú, ujú, Ese era el decorado para nuestra primera comunión, porque la primera comunión la hacíamos ahí en el salón de actos de la escuela, porque digo, era la escuela de monjas, entonces todo se celebraba ahí. Entonces, para mí eso fue una revelación, cómo era posible que algo se pudiera convertir, casi como un hechizo, una cuestión de magia. ujú, Entonces ahí yo entendí que los libros que yo veía no eran fotos, eran ujú, cosas hechas por el ser humano, pinturas, pues, pinturas, esculturas. Entonces ahí yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero aprender a hacer esto. ujú, Y estaba yo tenía como 9 años, sí, porque estaba haciendo la primera comunión. claro. Y yo dibujaba antes, desde antes, pero nunca había conectado de que eso era, o de que podía ser o una profesión o algo que se pudiera hacer conscientemente para que, no sé, para que diera más kilometraje, digamos, como decimos Claro, hoy día. que fuera una Sí, opción para vivir. exacto, sí. Ujú, Ujú, ujú. Es interesante, perdona, sí. y lo he mencionado que cuando he compartido con varios artistas, cuando pensamos en que nuestra primera infancia, eh, especialmente en la época del preescolar, siempre está literalmente inundada de, de arte, ¿verdad? O sea, Ujú, sí. y yo escribí alguna vez que la lista de preescolares, lápices de color, crayolas, tizas, carboncillo, hojas blancas, Ujú, y todas las veces, ¿verdad? Recuerdo cómo mi hijo me llenaba la refrigeradora de todos los dibujos que traía del kinder, ¿verdad? sí, ajá, O sea, esa expresión de identidad, de vida, eh, de conocimiento de absolutamente todas las cosas. Está atravesado por cómo veo a través de mi vitral, ¿verdad? De mis ojos, cómo veo, ujú, cómo puedo representar la figura humana, las montañas, los carros, lo que sea que los niños deciden dibujar o que literalmente les indican que deben dibujar, ¿verdad? Entonces, ahí viene todas las otras cosas de cómo es que aprendemos los conceptos dirigidos por otros y demás, tema que no es el de hoy, pero ujú, interesantísimo porque se ha convertido como en un sistema, ¿verdad? En el proceso sí, educativo es un sistema y es una forma, y bueno, y viene después la academia, ¿verdad? En la escuela. Y aunque seguimos pintando el cartel de tal cosa, el cartel de tal otro, ya no son las 8 horas que tengo en la escuela o 4 o las que sean que en su sistema educativo, que paso pintando, dibujando y haciendo y jugando, ¿verdad? O sea, con la sí, plasticina, con las bolitas, o sea, con lo que sea que estemos trabajando. Cómo sí, esos primeros años están literalmente, o sea, es que literalmente son desde que entramos al kinder, digamos, 4 y algo, ¿verdad? O sea, 2 años y medio, ujú, 3 años, ujú, en ujú, el que todo nuestro mundo es artístico, todo nuestro mundo está referido a esa posibilidad
simétrica o no simétrica, ¿verdad? Que nos permite conocer y conocernos de muchas formas. Entonces, todo un trabajo para la educación costarricense y a nivel mundial de, o sea, ¿cómo es que nos arrebatan eso? Era la primera herramienta que teníamos y de alguna manera, qué delicia pensar en que esto fuese siempre una continuidad, ¿verdad? Que hubiese tantas posibilidades de integrar las materias básicas como las ciencias, los sociales, que además se puede, ¿verdad? O sea, eh, con el arte, con la posibilidad de musicalizar, etcétera. Pero bueno, Sí. es una visión de hombre y de mundo que yo creo que tiene que ver, un día te contaré toda la historia, tiene que ver con Ujú. que yo estuve en un proceso en mi primer grado de primero hasta quinto de eh, educación diferenciada, ¿verdad? Entonces, Ajá. estaban empezando, yo también estuve en colegio de monjas, las hermanas del Rosario fueron Ah, ok. mis primeras este, tutoras de todo lo Ujú. que tenía que ver con la música, el arte. Yo te puedo decir que yo crecí, excepto un año que mis papás tomaron una decisión diferente de llevarme a otra escuela, a una escuela tradicional, que Ujú. también le agradezco porque por alguna razón era una escuela, eh, la escuela García Flamenco era piloto, entonces había demasiado arte, demasiada música y de ese momento salieron en ese momento montones de artistas y cantantes y demás porque había mucha inclinación hacia eso. Pero todo lo demás de la vida yo te puedo decir que es una maravilla que yo tengo encerrada en mi mente y es que uno tiene que crear lo que sabe, que uno tiene que investigar, y cuando uno explora, entonces puede entonces conocer el mundo desde mi concepto y no desde el concepto que alguien ya definió. Este, bueno, de ahí viene todo el trabajo de la gestión del ser, pero yo Ujú. lo veo en tu obra. O sea, cuando yo vi esa pintura tuya de Avenida Segunda, por ejemplo, ¿verdad? Y uno Ujú. dice, solo, solo él puede verlo así, porque cada uno de nosotros dibujamos, exponemos, pintamos desde nuestra vitral, ¿verdad? Desde nuestro ser. Tiene unos colores cálidos como sos vos. Ujú. Es como ¿cómo es que una masa de cemento se vuelve en esta expresión que vos lográs? Bueno, eso viene desde donde venís, ¿verdad? O sea, definitivamente sos capaz de ponerle corazón, de ponerle ese sentido a tu arte. Así es que, ok, Osvaldo en la primera infancia tiene Ujú. toda esa posibilidad. ¿Cómo es que llegas a pensar? O sea, ahí me dijiste, no sabía que podía vivir de eso. Y después de eso, ¿qué Sí. pasa, Osvaldo? Bueno, después de eso, eso te digo, era un niño de 8 9 años, Ujú, eh, donde, o sea, me gustaba muchísimo dibujar, ¿verdad? Entonces, resulta que am, eso bueno, no fue una cosa muy consciente, porque un niño todavía a esas edades, pues le dicen, ¿qué quiere ser de niño? Y no, ay, bombero, pues, o cosas así. Pero es como esa, o astronauta. Y ujú, recordemos que cuando yo nací en el 69, fue cuando el ser humano llegó a la luna. mm, Entonces, yo creo que tenía como 2 o 3 meses de nacido. O sea, yo nací 2 o 3 meses después de que el ser humano llegó a la luna. mm, Entonces, en los años 70 sí era la cosa de la luna y de la luna y de la luna, ¿verdad? claro. Entonces, una de mis cosas que yo quería hacer de grande era o bombero o astronauta para ir a la luna. Ujú, Mi tío tenía unas fotografías que no sé de dónde las sacó, pero eran unas fotografías tamaño carta en papel fotográfico de la luna. mm, No sé, como digo, no sé de dónde las sacó.
y las atesoraba, las guardaba en un baúl, en una maleta de esas viejas, de las de ujú, antes. ujú, ujú, Ahí las guardaba y yo siempre que tenía oportunidad escondidas, abría la maleta y me ponía a ver las fotos. Entonces, yo pensaba em, o sea, ni siquiera el tema de vivir del arte ni nada de esas cosas, o sea, yo lo que ujú, quería era pues, dibujar y tal. Y en esa época daban unas caricaturas que se llamaban, bueno, que eran las del pájaro loco. ujú, ujú. Y entonces el señor Walter Lantz, el creador del pájaro loco, explicaba en pequeñas cápsulas cómo se hacían las animaciones. Ay, sí, qué belleza. En- Sí, entonces yo me ponía a hacer las cosas que él explicaba. Entonces había un mecanismo que se llamaba zootropo, que o sea, descubrí el artefacto años después, pero era una tira de papel y con ventanitas, entonces iba intercalada ventana, pieza de papel, ventana, pieza de papel. Entonces en las piezas de papel, o sea, en la sección de que hubiera papel, uno dibujaba algo, eso lo hacía como un círculo y lo ponía a dar vueltas y uno podía ver el movimiento. Ujú, ujú, Entonces eso se llama zootropo. Zootropo porque era un juego de la Edad Media casi, donde habían animalitos, por eso se llama zoótropo, de, de zoo, de animal, ¿verdad? ujú, Entonces, este, la animación me empezó a despertar muchísima curiosidad, porque era un tema entre dibujo y el cine o la televisión. ujú, Entonces, este, como yo tenía como 10 o 11 años, eh, descubrí en el periódico que habían unas clases por correspondencia de dibujo y de animación. Entonces, yo trabajaba ayudándole a mi papá en las vacaciones, como les decía, él es sastre. Entonces, yo le ayudaba en las vacaciones y él me pagaba, ¿verdad? Entonces yo trabajaba con él, yo, mi hermano, bueno, mi hermana no, porque estaba muy chiquitilla todavía, pero ya un chiquillo de 10 11 años, pues podía hacer cosas. Pegaba botones, hacía ruedos. Yo sé usar el dedal para coser a la perfección. ah, De hecho, hace un par de días tuve que hacer ahí una costura y me encontré un dedal y digo, a ver si la puedo usar. Y como si hubiera sido ayer que dejé de ujú, usar el dedal. Entonces, con ese dinero me matriculé, perdón, mandé una solicitud y no sé por qué razón, eso sí no lo tengo muy claro, me dieron una beca parcial. Entonces yo pagaba menos de lo que ellos cobraban y me alcanzaba con lo que mi papá me pagó ujú, en esas vacaciones. Entonces me inscribí y empecé a conocer de técnicas de dibujo, ya dibujar. Entonces uno hacía la tarea, la mandaba por correspondencia y a uno se la revisaban de vuelta. Eh, Tengo entendido que esa sede estaba en Miami porque los sellos venían marcados de Miami, los matasellos y todo eso. ujú, Entonces, y la escuela se llama Modern School, ujú, que existe hoy día, yo creo. Y daban otro montón de cosas, daban mecánica, electricidad, mecanografía, un montón de cosas. Entonces, ese fue mi primer acercamiento hacia la animación y entonces ya yo era un poco más consciente. Eso lo terminé cuando yo estaba en primaria. Ya entré al colegio y pues ya el tema de ser adolescente, los intereses cambian por un momento, andar con los amigos y como decía, las posibilidades del campo es infinita, entonces, este, pues yo siempre andaba con mis compañeros para arriba y para abajo. Y pues siempre dibujaba en mis momentos cuando estaba solillo, pero la adolescencia y la preadolescencia es mucho de crear tribu, ¿verdad? Entonces yo siempre andaba con los chiquillos para arriba y para abajo. Y entre todos juntos hacíamos las tareas. Eso era bueno porque
cada uno tenía sus fortalezas. Entonces yo siempre fui malo en matemáticas. Entonces yo hacía todas las tareas de español y estudios sociales y ellos me hacían la tarea de matemáticas y de física y todo En eso. tribu. Entonces, sí, sí, éramos tres, cuatro a veces, eh, y siempre sacábamos excelentes notas, siempre. Entonces, éramos como la tribu, muy académica eficiente, ¿verdad? Entonces, y bueno, y en artes plásticas yo les tenía que hacer todos los trabajos a todos porque todos eran muy chapas, muy, holgazanes, la verdad, porque sí podían. Eh, entonces, yo dije, ya más consciente, yo dije, mira, yo quiero una carrera que tenga que ver con las artes plásticas, yo quiero ser pintor o animador, ¿verdad? Ya estamos a finales de los años 80, yo me gradué en el 87 y ya tocaba decidir carrera, entonces yo dije, bueno, ok, me interesa animación, no lo tenía como opción porque no lo daban como carrera acá. Entonces digo, bueno, algo afín, porque ahí sí ya yo era consciente, ¿verdad? De pintura, que el cuento que le meten a uno, que de la pintura no se vive. Entonces yo dije, bueno, ok, tal vez pintura no por ahora, pero algo afín. Entonces dije, arquitectura, bueno, hay que dibujar y me gusta la construcción. Siempre yo destruía todo para volverlo a armar. Eso era siempre Entonces dije, bueno, arquitectura puede ser. Y descubrí el diseño gráfico en una feria vocacional de la UCR y dije, no, diseño gráfico. Porque además diseño gráfico lo impartían en la Facultad de Bellas Artes, en la Escuela de Artes Plásticas. Entonces yo dije, "Mira, voy para el ojo del huracán, ¿verdad? Ahí es donde yo quiero estar". Entonces apliqué, hice las pruebas de aptitud, pasé y me metí. Eh, Cuando entré a la Facultad de Bellas Artes, fue un mundo, porque, o sea, en Turrialba sí habían compañeros que eran amigos míos de los que dibujábamos y los que pintábamos y que hacíamos como cosas así manuales. Éramos como tres o cuatro de todo el colegio. Entonces nosotros éramos los que teníamos que hacer los carteles para los eventos, eh, las pancartas de las exposiciones, siempre nos tocaban a nosotros, en fin. Bueno, yo era muy metido yo era muy bombeta, o sea, muy metiche. Entonces siempre estaba metido en las elecciones estudiantiles. Entonces, a este grupo de personas, a esos dos, tres chicos que también tenían un poquito de habilidad manual, entonces nos tocaban hacer todo lo que eran signos externos. Entonces hacíamos banderas, afiches, prendedores, nos poníamos creativos para hacer el material publicitario para los partidos políticos escolares. Entonces siempre estábamos ocupados, ¿verdad? Entonces nos decían, hay que hacer tal cosa, sí, pero hay que hacer la tarea de química. Ah, no, yo se la hago, yo se la traigo lista mañana, usted sí creo que está. Entonces, siempre tenía muy buenas notas por eso, porque las tareas me las hacían los mejores. Entonces, eh, era un buen negocio. Nunca, no, debía haber cobrado. La gente hoy día me dicen, Osvaldo, usted tuvo que haber cobrado todo eso que había hecho. Digo, bueno, ok. Lo cobraba en Eh, especie. Claro, claro, digo, me ayudaron a pasar el bachillerato, porque si no, no sé cómo hubiera hecho con matemáticas. Pero bueno, entonces entré y descubrí que el diseño gráfico me fascinaba. Y fue una posibilidad muy grande. Y eso me llevó ya a trabajar como dibujante en productoras audiovisuales, estando siempre en la U. Y eran productoras que se dedicaban incipientemente a hacer animación en principios de los 90. Todavía no era animación digital, sino que era Claro. animación manual. Algunas cositas se hacían aquí, otras las mandaban a hacer a Estados Unidos, a Los Ángeles, básicamente, comerciales muy elaborados, animados, pero algunas cositas sí se hacían acá. Entonces aquí empecé a aprender a hacer animación manual, tipo del pájaro loco.
justamente todavía seguía el mismo proceso y esos intentos que yo hice en aquel momento de infancia, pues ahí los fui cimentando, A digamos, profesionalizar. Ujú, a ujú, profesionalizarlos, ujú, exactamente. Y bueno, pasó el tiempo y después fundé un estudio de animación con unos amigos. El estudio de animación funcionó por más de 10 años. Hicimos series animadas, documentales, ganamos varios premios internacionales. En fin, fue una experiencia muy bonita con torno a la animación. Y bueno, paralelo un poco el diseño gráfico, que siempre hacía ujú, diseño gráfico. ujú, Pocas veces, o sea, eh, pocas veces hice diseño gráfico per se, digamos, como para algún cliente en particular, pero sí hacía muchísimo diseño gráfico para el estudio de animación y para algún proyecto que tuviéramos que presentar algo. Entonces yo hacía los logos, hacía toda la imagen gráfica del proyecto, en fin. Fue una época muy bonita, muy, muy intensa, porque la publicidad es súper eh, intensa, ¿verdad? Y todo, la gran mayoría era cosas de manuales, ¿verdad? O sea, las Macintosh estaban empezando, yo me acuerdo usar el Photoshop primitivo, que era eh, muy cuadrado, y yo decía, ay, no, no, tardo demasiado, mejor lo hago a mano, ¿verdad? Entonces, básicamente por resistencia, ¿verdad? ujú, Porque, ujú. pero poco a poco uno se va acoplando a la tecnología y bueno, como decía, creamos el estudio de animación y luego yo al tiempo, como en el 2005 o algo así, yo a veces hacía exposiciones cada 2, 3 años o participaba en una colectiva. Pero yo dije, ¿por qué no estoy pintando? O sea, yo quería entrar a la Facultad de Bellas Artes para pintar, estuve en la Facultad de Bellas Artes, aunque estaba matriculado en diseño gráfico, llevaba muchísimos cursos de grabado, de pintura, de escultura, porque yo fui becado, entonces teníamos que llevar siempre ¿cómo se llama? El El ciclo bloque. completo, Ujú, el bloque completo. Entonces, a veces por temas de capacidad, a veces no abrían algunos cursos, pero yo tenía que matricular para llenar créditos, ¿verdad? Entonces me daban la opción de matricular, qué sé yo, una pintura especializada que no era de mi carrera, pero me solventaba el tema de los créditos. Entonces, así llevé muchos cursos y para mí eso no era una carga, más bien era un gozo estar en esas clases extra, extracurriculares de la carrera propiamente. llena de pasión. Entonces, sí, claro. Entonces, dije, no estoy pintando porque no me da la gana, la verdad. Ujú, La ujú, verdad es esa, ¿verdad? ujú, Porque tiempo uno lo saca si quiere, ¿verdad? Porque yo decía, ujú. es que no tengo tiempo, sí, tiempo. Si quiero lo saco. Entonces, desde ese momento dije, no, voy a trabajar en profesionalizar la pintura, ¿verdad? Y ponerme las pilas en esto. Y bueno, y en esas estoy. Eso Y fue a desde lo largo de entonces. y desde entonces hasta la fecha de hoy. Entonces yo creo que, digamos, mm, ha sido, o sea, el hecho de haber trabajado en diseño gráfico por tanto tiempo, trabajado en publicidad, que es muy exigente, eh, me ha hecho muy disciplinado con las artes plásticas, con la pintura, porque yo casi siempre trabajé freelance o en ese estudio que te comentaba que creamos, pero nunca tuve un jefe así, tal cual, pero sí tenía clientes. Ujú. Entonces teníamos que responder a los clientes en tiempo, en calidad, y eso yo le he trasladado a la práctica de la pintura y eso me ha sido muy beneficioso, porque a nadie le dicen, mira, hacete una exposición de tal cosa para tal fecha, ¿verdad? O sea, sino que el pintor es una tarea, una labor muy individual
y que si uno no se propone una meta concreta, es muy fácil diluirse, irse Ujú, por las ramas y, ¿verdad? Entonces yo dije, no, esto lo voy a tener, por eso dije, yo quiero profesionalizar la pintura. Entonces, a partir de la experiencia de trabajar con clientes y ofrecerles un producto hasta cierto, o sea, X día con X calidad, ujú, entonces yo digo, voy a pensar exactamente igual. Entonces yo me voy a proponer un proyecto expositivo, voy a hablar con el museo, hago mi cronograma, este, creo mi hoja de Excel, pongo las fechas, etcétera, y trabajo en función de eso como si fuera para un cliente que no sea, aunque sea mi proyecto, ujú, yo soy mi mismo cliente, ¿verdad? ujú, Entonces, ujú. eso me ha ayudado muchísimo y también a tomarlo con la seriedad que cualquier trabajo se merece, ¿verdad? O sea, Claro. el hecho de trabajar en una actividad artística que a veces se puede considerar, ay, sí, es como, y porque me preguntan, Osvaldo, ¿usted cuándo pinta? Cuando le llega la inspiración, le digo yo, no, yo pinto cuando el Excel me dice que tengo que pintar, ¿verdad? Y me dicen, ay, ¿cómo? Digo, sí, es que si no, entonces, ¿cómo voy a tener un ritmo de trabajo, ¿verdad? Entonces Ujú, yo ujú, digo, mi inspiración es el Excel, esa es mi ujú, inspiración. ujú, Claro, obviamente hay procesos creativos ¿verdad? Momentos donde uno crea qué sé yo, donde tengo que enfrentarme a crear una colección diferente a lo que estoy haciendo. Entonces sí me tengo que sentar, elaborar conceptos, darle vueltas, hacer pruebas, bocetos, pruebas técnicas, que eso es, digamos, la parte bonita de las artes visuales. ujú, Pero ya cuando ya yo tengo todo decidido, donde ya tengo un tema en concreto y hay un concepto claro, lo que queda es producir, como si ujú, estuviera haciendo animación, ujú, como si estuviera haciendo una campaña para X producto. Es producir y producir, ¿verdad? Entonces ahí es donde el Excel entra en juego. ujú. Este, pero sí, básicamente ese es el recorrido, digamos, desde la infancia hasta hoy día. Osvaldo, bueno, número Ujú. uno, fascinante. Número dos, he de decir que, bueno, ya les vamos a hablar a nuestros amigos de ese gran lugar que tenés para enseñar en Santa Gráfica, pero por favor, ok, urge, porque no solo por el caballero que habita mi casa, o sea, mi hijo, que es diseñador publicitario, pero es pintor, que le tocó Ajá, vivir esa experiencia tuya desde otro lugar, ¿verdad? Y desde claro, que el diseño le dijeran, estás estudiando diseño, no arte. No, no, aquí no sí, es artístico el asunto. Y tener ajá, que sostener, y bueno, gracias a las palabras de Carballo, que se ha convertido en un mentor para él, nunca claro, pierda su técnica, nunca pierda quién es, ¿verdad? sí, Súper agradecido porque fue como, o sea, agarrarse de eso como una filosofía de vida para poder seguir adelante y lograr al final que puedan decir, hiciste un puente entre el diseño y el arte que no es ajá, fácil, pero claro, eso requiere, además de lo que estás diciendo, que es literalmente como que necesitamos personas que con tu expertise pueda enseñarle a muchos chicos de qué se trata poder profesionalizar la pintura, el diseño, el freelance, el poder ajá, decir, especialmente en este siglo, en este momento en una década donde hay una diferencia abismal entre quiénes somos y cómo fuimos formados los que tenemos un poquillo más de años. ajá, Y lo que sí, está sucediendo, ¿verdad? Desde el teletrabajo, desde mm, unas nuevas formas súper respetables de ajá, hacer trabajo eh, y, y convertirse como en un medio de vida, sí, pero pero tenemos muchos ajá, chicos que como vos, que como Eduardo, su trabajo es pasión, ¿verdad? Y que sí, a sí, veces quisiéramos tener más tiempo para algo, o además que nos entre el perfeccionismo del artista, ¿verdad? Que es, además son, bueno,
súper Sí, obsesivos en su pincel, etcétera. Pero sí, qué importante esa experiencia de hay que entregar, me pongo objetivos, este, sí, pinto, ¿verdad? Cuando, no solamente cuando me llega la inspiración, porque esas son divinas, pero también ujú, cuando tengo que pintar porque hay un pedido. ujú, Otras cosas como, por ejemplo, que un cliente dice, quiero que me hagas tal cosa ujú, y la vivencia de, no, yo no pinto eso. O sea, eso es una ujú, vergüenza, ¿verdad? O sea, sí, a mí no me gusta, sí, ¿verdad? ujú, Y rechazar trabajos o, ujú, bueno, en contra de mi valor, de mi principio, de mi gusto, de mi pasión, ujú, hago esto porque esto es lo que me están pidiendo, ¿verdad? sí, sí, sí. El cliente que llega con el logo hecho y uno dice, ¿cómo le ayudo a Sí, entender que lo que hizo, verdad? Simplemente claro, está como de 40 años atrás, etcétera. ujú, Esas así es. cosas, qué necesarias son enseñarlas, qué Sí, necesarios los conversatorios entre emprendedores, entre artistas nuevos, con personas como vos que tienen esta posibilidad de generar tanto proceso de cambio y de transformación en el pensamiento. Creo que, bueno, te lo dejo ahí como picando, ¿verdad? Porque creo ujú, que es sí, una gran oportunidad. Por otro lado, contanos, Santa ujú, Gráfica es una escuela, y bueno, nos van a dar todos los detalles porque, o sea, les puedo decir, eh, 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 como dicen, publicidad gratuita porque se lo merecen con todas las palmas, ¿verdad? Mi ujú, sobrina, Adriana, que es además una creativa increíble, publicista, ahora yoga también, pero ujú, esta mujer es una chica que tiene una habilidad increíble para esos dibujos perdón, como los dibujitos de los cuentos, ¿cómo se llaman? manga, ¿será? No, no, como del dibujo Caricaturas de o caricatura, ilustración. ay, Ajá, gracias, caricatura. es Ujú, una sí. ilustradora, pero Ah, ok. increíble, ¿ok? Ujú, Y bueno, el producto mucho del trabajo que hizo con sí. ustedes. Así Ujú, es que, ujú, creo que lo he visto el crecimiento de otras personas que han estado por ahí y me encanta poder decir, quien está interesado, tienen que pasar por Santa Gráfica. Vale montones la pena. muchas Contanos un poquito gracias. del trabajo que están haciendo. Sí, muchas gracias. Bueno, Santa Gráfica es una academia de artes. Ahora en octubre cumplimos 10 años ya. Eh, entonces, Santa Gráfica nació como una necesidad. Inicialmente lo pensamos como una respuesta a algunos huecos curriculares que tenían las universidades en la formación artística o artes aplicadas, porque como dijiste en la presentación, yo fui un profesor universitario en varias instituciones y los socios que la creamos también, ¿verdad? En algunas universidades públicas o privadas dimos clases o estuvimos dando clases al paralelo del inicio de Santa Gráfica. Entonces encontrábamos muchos huecos, muchos vacíos en la formación artística, sobre todo en la parte técnica, Ujú. qué sé yo. Las clases de dibujo eran deficientes o bien, lo siguen siendo. Lo que pasa es que tampoco le podemos exigir demasiado porque, o sea, las universidades van enfocadas en un plan curricular para egresar a un profesional determinado, ¿verdad? Ujú, ujú, Y pues si alguien quiere pulir sus habilidades de dibujo, pues lo tiene que hacer por cuenta propia porque la universidad no le va a resolver todas las inquietudes que tenga. Para eso estamos las instituciones en paralelo. ujú, Entonces, nació con ese objetivo, ¿verdad? También cuando nosotros trabajamos el estudio de animación, como aquí no había entidades que dieran animación, nosotros convocábamos algún grupo de dibujantes, cuatro o cinco, y nosotros mismos los entrenábamos en animación. Chicos que dibujaban bien, entonces los entrenábamos y formaban parte del equipo de algún proyecto en concreto. O se quedaban
de fijo X tiempo. Entonces Santa Gráfica nació con esa filosofía, digamos, de pulir un poco los talentos de gente que ya se estaba formando. Pero poco a poco nos dimos cuenta que había mucha gente que tal vez no se dedicaba a las artes plásticas o a las artes aplicadas eh, como profesión, pero sí tenían una gran inclinación artística, o algunas personas que nunca tuvieron la posibilidad de matricularse en alguna carrera creativa porque el estigma de que del arte no se vive era muy pesado en sus casas y pues los papás nunca lo permitieron. Esa frase es reiterativa en nuestros alumnos, ¿verdad? Es que mi papá nunca, mi mamá no. Entonces, por eso ahora que yo puedo pagarme las clases, vengo y me saco el clavo acá. Y dicen, no, no pretendo ser un gran pintor, simplemente Ujú. quiero desarrollar el talento que siempre he tenido, ¿verdad? Porque la Claro. gente dice que les ha gustado dibujar, pero que nunca han recibido formación. Y cuando ven de lo que son capaces a los 2, 3 meses, ellos mismos, se asombran de que como puliendo un talento se pueden hacer, pues, muchas cosas, ¿verdad? Ujú. Entonces, Santa Gráfica es como decía, una escuela de artes que nació con ese objetivo, pero fue cambiando. Y entonces ahora lo que nosotros hacemos o lo que nuestra consigna es como pulir el talento, Ujú. ¿verdad? Pulir el talento porque toda la gente lo puede hacer, y lo que nosotros hacemos es pues darles herramientas técnicas y creativas para que pulan su talento y que lo puedan llevar a otro nivel. Como les decía, tenemos ya 10 años. Nuestras clases son impartidas por profesionales eh, que nosotros siempre buscamos, ahorita el staff de profesores somos 9, buscamos que los profesores tengan mucha empatía con el alumno, y como yo les digo siempre, o sea, piensen en que ustedes tuvieran la oportunidad de llevar un curso a los 12 años, porque ninguno de nosotros la tuvo, Ujú. eh, de, de que un instructor te dé las direcciones correctas para pulir tu talento. O sea, piensen que eso es lo que ustedes están haciendo con los chicos. Entonces, esa es nuestra como visualización, ¿verdad? Vernos nosotros mismos a esas edades jóvenes o muy jóvenes, eh, recibiendo una capacitación que no nos fue dada a nosotros por X o Y razón, ¿verdad? En mi caso, porque vivía ya en la Conchinchina, Ujú. pero ¿qué pasó? Yo me busqué más mis herramientas y me inscribí en ese curso de correspondencia. Ujú. Entonces, em, esa es como el objetivo de Santa Gráfica. En paralelo, después, hace como año y medio, el espacio físico que ocupa Santa Gráfica, que es una casa en San Pedro, en Hoyoses, por la misma, el trabajo pictórico, tanto mío como de mi representante, que es Irene Torres, que también es representante de Fernando Carballo, vimos la necesidad o la posibilidad más bien de convertirla también en espacio expositivo y creamos la Galería Etérea, que es cita ahí mismo, ¿verdad? En el mismo espacio físico de la academia. Y entonces es un espacio híbrido donde converge galería y academia al mismo tiempo. Entonces para los chicos es muy interesante ver cada tanto, cierto tiempo, cambio de exposición, cambio de artistas, que les abre aún más su visión de mundo, Ujú. eh, porque ahí llevamos de todo, ¿verdad? Nuestras clases son bastante figurativas, por no decirlo al 100% que son figurativas, porque lo que queremos es pulir el talento figurativo, eh, pero abierto siempre a experimentar.
¿verdad? ujú, ujú. Y entonces ellos están expuestos a arte figurativo, arte abstracto, ilustración, caricatura, etcétera, ¿verdad? Todo lo que les llevamos de la galería. Entonces es un bonito binomio donde convergen dos actividades muy ligadas entre sí, pero que comercialmente son muy diferentes. Excelente. Este, además también teniendo la galería, pues aprenden un poquito de mercado de arte, Ujú, ¿verdad? ujú, Que eso es, pues para los chicos que quieren aprender o que más bien quieren pulir su talento, para ellos es un gran misterio cómo cobrar por un trabajo, cómo cobrar por un retrato, que mi tía me encargó una pintura, pero no sé cuánto cobrarle, ujú. ¿verdad? Entonces para ellos es todo un gran tema, porque primero cobrarle a la tía, ¿verdad? No, Segundo, definitivamente cobrar es un arte en cualquier profesión, claro, definitivamente. sí, 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 sí. Entonces, de ahí, es una gran posibilidad para ellos también. Te puedo decir que cada vez que he tenido la oportunidad de estar en una de las exposiciones, disfruto muchísimo de lo cálido del lugar, de la posibilidad de compartir con tanta gente que ama el arte, pero además con tantos artistas porque son una comunidad de personas que se apoyan entre sí. Me encanta ver otros artistas de renombre en Costa Rica que hacen la posibilidad de camaradería, de poder estar compartiendo un poco de sí mismos, pero sobre todo Ujú. de admirar a quien está exponiendo, Sí, claro. ¿verdad? Que Ujú. es lindísimo y muchas veces necesario también los nuevos artistas aprendan, porque tenemos un mercado criminal, ¿verdad? O sea, que es Sí, solo sí, yo y potenciarme y sí. ¿verdad? Todas estas Sí. cosas que, que qué divino es cuando uno habla con gente que tiene años en el arte plástico, musical, Ujú, y que ujú, dice, ellos son mis amigos, mis colegas, con ellos crecí, con ellos aprendí, con ellos estuve, con ujú. ellos, o sea, son mis hermanos, ¿verdad? Y saber que somos comunidad siempre. Vos dijiste al principio que tus compañeros de la escuela eran los mismos, ¿verdad? Ujú. En el colegio y Sí, demás. Yo creo que sí, muchas personas, muchos, pasamos esa misma experiencia y saber que uno tiene sus amigos desde toda la vida, no importa lo que estén haciendo, sabes que son personas que te conocieron en tu esencia ujú, y yo creo que ujú, es súper exacto, valioso en el mundo del arte. Eso es lindísimo, saber tan diferentes formas de expresión y de alguna manera la conexión es la misma, ¿verdad? Entonces, me exacto, sí, encanta el trabajo que están haciendo, me encanta la gracias. posibilidad que le das a la juventud costarricense, a la posibilidad, a los artistas que quieren incluso tener un encuentro con otros y foguearse y además, me encanta, Osvaldo, que vos sos una persona con una apertura increíble. Entonces, estoy segura de que quien llegue por ahí va a encontrar no solamente una persona dirigiendo una empresa, sino un amigo que sabe de qué se trata, ¿verdad? De qué se trata tener nuevas posibilidades, de qué se trata compartir, de qué se trata tener una amistad entre pinceles, diría yo. Qué cosa más deliciosa. Así es que me encanta ese trabajo que están haciendo y muchas gracias por hacernos parte de este recorrido increíble. A la gente que en algún momento quiere tener un espacio lindísimo, por favor, desen una vuelta por Turrialba, a todos esos lugares maravillosos que hoy nos permiten compartir un café, comernos una tortilla con un buen pedazo de queso Turrialba, qué delicia, ¿verdad? Ujú, Y sí, sobre todo la calidez de las personas que habitan este lugar tan hermoso, las grandes obras que podemos encontrar, incluso de antaño, en este espacio, y sí, vengan a la galería. Eteria es un espacio lindísimo y creo que siempre hay alguna exposición eh, ¿dónde pueden llamar para poder ir a una de las exposiciones y conocer? Y también cómo pueden encontrar
información de Santa Gráfica. Ok, Santa Gráfica. em, hemos encontrado que nuestro canal de comunicación más fácil, bueno, hoy día es el WhatsApp para todo el mundo, ¿verdad? Ujú, Entonces les comparto el WhatsApp, que es 70 79 79 60. Lo repito, 70 79 79 60. Este es el WhatsApp, también está en las redes sociales, Santa Gráfica. Así lo pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok, todas las que existen, porque Jairo se ujú, encarga de todo eso y está muy, muy pilas con todo. Entonces simplemente pone Santa Gráfica en la red social que sea y ahí sale. Y para Galería Eteria, el mismo número. Este, Nosotros atendemos por cita, porque a veces pues hay actividades de la academia. Entonces, para que la experiencia de la visita a la galería sea agradable y bonita y poderlas atender bien, entonces lo mejor es con cita. Puede ser de lunes a lunes, ujú, domingo, sábado, etcétera, ujú. porque eso es nuestro oxígeno. Entonces, Ujú. cuando tenemos una visita un domingo a las 8 de la noche, para nosotros es una fiesta, la verdad. Claro. Ujú, Entonces, no nos incomoda que sea tal día o tal hora. No. Como les digo, siempre bienvenidos y este, eh, bueno, también están las redes de Eteria, que es Eteria Galería en Instagram y en Facebook. Y como les digo, el mismo número para solicitar cita o una visita o bueno, alguna cuestión, duda, consulta que tengan, con mucho gusto. Para ujú. ambos proyectos estamos ahí en ese WhatsApp. Excelente. Eh, Voy a poner en la descripción todos los links a las redes sí, sociales, los números ok. de teléfono para que sepan y también los horarios en los que atiende Santa Gráfica para los cursos. Ujú, Y vos ujú, te encargas de pasarme la posibilidad que tienen acerca de las edades y demás a quienes reciben, ¿verdad? Porque es ok, súper sí, importante. Ujú. sí, sí, Ok, claro. Osvaldo, Este, me ujú, queda un tema muy ajá, importante que para nosotros, hablo como morfoconsultores, como SEIMAS, ujú. ha sido vida y es cómo te ha significado el arte como una filosofía de vida que es curativa para vos, curadora, para muchos que han pasado a tu lado que ayuda en el proceso de salud integral de las personas. Bueno, con la experiencia de la academia, eh, es una cuestión, o sea, de no tener fin, Ujú, porque con la academia nosotros hemos escuchado testimonios de todo tipo, desde, por ejemplo, que llegan padres de familia muy preocupados porque sus hijos no prestan atención en clases, eh, están dispersos, y cuando se lo llevan de la clase y le preguntan a la profesora, ¿cómo se portó mi niño? Súper concentrado, enfocadísimo. Y dice, pero ¿cómo es posible? Si este chiquillo es terrible, no para de dar vueltas y tal. Y es porque ha encontrado en el arte algo que le encanta hacer, ¿verdad? También hemos encontrado un caso de una alumna que yo tuve, que ella estaba pasando por una depresión muy fuerte y por un divorcio. Básicamente, ese era el problema principal. Em, y sin nosotros intervenir, digamos, como tipo terapia, porque obviamente no lo sabemos hacer, nosotros no hacemos arte terapia porque eso es un profesional completamente aparte el que tiene que hacer esto, pero simplemente dar nuestras clases tradicionales. Ella encontró un gran desahogo, eh, y que llega y me dice, Osvaldo, es que usted no sabe con qué ilusión vengo yo a las clases, con qué eh, ánimo enfrento la semana para que llegue el sábado a poder venir a la clase,
porque antes, yo no quería ni vivir, o sea, vivía como autómata, iba automáticamente a hacer mis cosas, ya no tenía ganas de nada, pero he encontrado en el arte eh, esa chispa que me hacía falta, ¿verdad? Entonces, digo, em, las actividades artísticas, ¿qué es lo que hacen? Que potencian la capacidad del ser humano a su máxima posibilidad. Y uno como ser humano, al verse ante esa situación, uno dice, pucha, yo soy capaz de hacer esto. ¿Cómo es Ujú, posible? Y uno dice, después, mira qué carga soy, ujú, ¿verdad? Eh, tengo, ah, tengo habilidades que tal vez otras personas no tienen o habilidades que en algunos momentos fueron minimizadas, ¿verdad? ujú, Es que vos no servís para nada, que solo estar dibujando en unos cuadernitos y qué tal y tal. Este, pero cuando la persona descubre eso, se empodera muchísimo. A veces, o la gran mayoría de veces, bueno, no a veces, los padres nos dicen, mira, si queremos a meter a mi chico porque está pasando la adolescencia y es como muy introvertido y yo quiero que haga como actividades para que socialice. Entonces, pero me cuesta tanto porque lo llevo a hacer esto y no le gusta, lo llevo a hacer aquello y no le gusta. Y cuando encuentra similares en la academia, los chicos se vuelven locos, después se hacen amigos, intercambian teléfonos. Cuando me doy cuenta, se fueron todos al cine a ver una película porque era su película favorita y que ninguno de sus amiguitos, compañeros de la escuela, quería ir porque tal vez no les gustaba, ¿verdad? ujú. Entonces, este, eh, Encuentran comunidad. exactamente, sí, encuentran esa tribu, Ujú, ¿verdad? Esa tribu que hablaba hace un rato. Entonces, quería mencionar esos ejemplos como para ilustrar eh, lo que yo he vivido en carne propia también, ¿verdad? ujú, ujú, Yo siempre me he dedicado a las artes desde una u otra forma, ya sea las artes aplicadas o las artes puras, pero sí en algunos momentos, sobre todo cuando después de que salí de la U, porque hay que trabajar y pagar el alquiler y ujú, comer, pues tenía que hacer algunas actividades que no eran vinculadas con el arte, poco tiempo afortunadamente, porque yo siempre fui muy testarudo y yo dije, yo quiero trabajar en las artes, ya sea aplicadas o lo que sea, pero tiene que ser en eso, ¿verdad? Pero sí me tocó trabajar en otras cosas y eh, siempre estaba insatisfecho, iba de mala gana y yo decía, porque es que no estoy a gusto, simplemente porque no podía hacer actividades, o sea, desarrollar para lo que yo me había formado y tal vez para lo que yo me había formado toda una vida, porque ujú, no es solo la formación universitaria, sino todo el contexto que uno lo va enriqueciendo y uno va nutriéndose de X o Y circunstancia o razón. Entonces, para mí, digamos, estar desligado de las actividades artísticas es muy, eh, ¿cómo diría? Eh, mm, Es que no quiero demeritar algunas actividades o algunas o la mayoría de profesiones porque cada quien tiene sus intereses, ¿verdad? claro, Entonces, claro. por ejemplo, trabajar a mí en sastrería me encantaba porque eran actividades manuales, Ujú, artísticas, hasta cierto punto. Entonces, yo creo que ahí nació un poco el tema del diseño, cómo trazar algo que sea perfecto, porque si uno no cortaba una tela mal, ¿verdad? ujú, Echaba a perder un metro de tela que costaba X cantidad de plata, ¿verdad? ujú, ujú, Y entonces porque eran de trajes a la medida, de Casimir y tal. Entonces, este, siempre hay actividades que uno quiere hacer más que otras. Entonces, en mi caso, son las actividades artísticas, claro. ¿verdad? Tengo un amigo que es contador, que él ama ser contador, y a mí me parece la cosa más aburrida, pero él le fascina, y entonces, y él ama, ¿verdad? Y me dice, mira, es que yo no, o sea, yo no viviría sin la contabilidad, a mí me Ujú, encanta eso.
me encanta. Y entonces yo Cada no lo zapatero entiendo, a su pero zapato, ¿verdad? exacto, sí, sí, sí. Entonces, claro, esa es la frase perfecta, ¿verdad? Ujú. Pero sí, y esta chica, por ejemplo, la chica que estaba en proceso de divorcio, ella me decía, es que yo no quiero ser artista, yo nada más quiero venir y disfrutar de pintar un rato, hablar con los compañeros, este, estar en un ambiente totalmente diferente al ambiente que siempre he estado. Claro. Eh, entonces, ella lo tenía muy claro, ¿verdad? O sea, no es que queramos nosotros hacer a todos los alumnos artistas, no, es simplemente para que sean mejores personas. Es esta posibilidad de pensar en el arte como vida, no necesariamente el Ujú. arte como profesión, el arte Exacto. como expresión de vida, el arte como expresión, incluso eh, alguna vez escuché, leí en alguna parte algo, unas frases de una abuela que una niña le preguntaba, una abuela estaba en un proceso de enfermedad importante y tenía mucho Ujú, dolor. Y ujú, la niña le pregunta que cómo se enfrenta el dolor. Y la ujú, abuela le contesta con las manos. Si lo haces ujú, con la mente, el dolor, en lugar de suavizarse, se endurece, ¿verdad? Aún más. Y ujú, entonces dice, en cambio, si usas las manos y las mueves, ellas son ujú, antenas de nuestra alma. Si las ujú. haces mover y decía, cosiendo, cocinando, pintando, Claro, sí. tejiendo, ¿verdad? Ujú, Hundiéndolas en la tierra, estas le envían señales de amor a la parte más profunda de ti y tu alma se ujú, tranquiliza. ¿Verdad? ujú, Entonces me hace pensar ujú, en el dolor, como siempre lo menciono, como una alarma que nos dice algo está sucediendo y me tengo que hacer cargo. En el caso claro, de tu alumna que decía, ujú, estoy en este proceso de pérdida, literalmente estaba en sí, un duelo, ¿verdad? Y claro, ella total. simplemente llega a ese espacio a expresar su momento de vida, a Ujú, conectarse con otros que ujú, simplemente también están haciendo su expresión. Y qué sí, importante poder saber que cada uno de esos espacios que la persona escoge se convierte en una herramienta y esa herramienta puede convertirse en una metodología. Y esa metodología que no se sostiene, sino con que yo pueda decir, lo hago un parte de mi vida, filosofía de vida. Y es poder claro, decir, sí se puede expresar y sacar el dolor por un lugar donde no sea hacernos daño. Porque sí, muchas veces, ¿verdad? Por no poder ponerlo afuera, ujú, literalmente lo dejo adentro y todo ese ujú, dolor se me convierte en mucha tristeza, en mucha ansiedad o peor, en mucho enojo, en mucha ira y al ujú, final termina enfermando el cuerpo. Cuando claro, uno traza y traza en el canvas, en la manta, en el papel, esas cosas que estás sintiendo, de alguna manera comiences a sacar todo ese dolor y a ponerlo en otro lugar. Y eso se claro, convierte en mi propia expresión de vida. Eso también se llama terapia. Que no sí, estemos haciendo u ofreciendo, ¿verdad? Eh, 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 terapia como por ujú, medio de la pintura, ¿verdad? Por ujú, medio de ujú, arte terapia, no sí, significa que no, que no, cada persona no encuentre su propia forma de hacerlo. Por claro, supuesto, siempre les diré, nada más maravilloso que poder decir, o sea, si necesito ayuda, busco ayuda, ¿verdad? Porque ujú, realmente el profesional que le puede aportar en la vida y yo misma como profesional en psicología, muchas veces le digo a la gente, estas expresiones de dolor, de vida, podés usarlas y entre ellas perfectamente buscar el arte como una oportunidad para vivir mejor. Así es sí. que gracias, gracias por facilitar este espacio para muchos. Gracias por ese recorrido hermoso que nos das. Me encantaría que nos regales unas últimas palabras para alguien, alentar a la comunidad a seguir adelante, expresándose y siendo cada día mejores personas. Bueno, eh,
había pensado algunas palabras finales, pero la verdad, ya se me fueron todas las, porque esta última pregunta que no la esperaba, digamos, el tema de cómo abordar el arte con las emociones y cómo sanar el alma también, pues es muy enriquecedora. Pero yo creo que para aportar este cierre, yo creo que las manifestaciones artísticas eh, hacen al ser humano eso, ser humano. Eh, Porque nosotros no podemos vivir sin música, si nos gusta el cine, una buena película tiene arte por todo lado, desde la actuación hasta el diseño de vestuario, diseño de escenografía, y eso es lo que nos atrapa. Ujú. Entonces, yo creo que dejarse disfrutar por las artes es un gran regalo que nos podemos hacer. O sea, disfrutar de la música, disfrutar de leer un libro, disfrutar de ver una película, disfrutar de ir a ver una exposición, darse esos pequeños regalos enriquecen nuestro espíritu y nuestras almas. Así es. Y yo te Ujú, quiero además retroalimentar con algo que desde hace rato quiero decírtelo porque además es un tip para otros. ujú. Por alguna razón decidiste creer o te hicieron creer que no eras bueno en matemáticas, Ah, que es una situación de muchos costarricenses y de sí, muchas claro. personas en el mundo, Sí, es increíble. sí, Pero te voy a decir, desde comenzando por ser sastre, o sea, la perfección de los números que hay que tener en las medidas. Desde donde, o sea, con centímetro y milímetro, tengo que ujú, poner el botón. Todas las ujú, veces estamos usando las matemáticas, ¿verdad? Y claro, nada más me parece estarte viendo en esos maravillosos cuadros que conozco de vos. O sea, es que necesitas hacer el encuadre total y para poder poner en ese canvas, o sea, necesitas mm, medidas exactas. Así es sí, que gracias por hacer de las matemáticas el arte, ¿verdad? Gracias por usarlo con esa facilidad que no nos da la academia por otras formas numerales, porque sí, resulta que siempre lo has hecho y lo has hecho así de maravilloso. Así es que es una forma de decir, o sea, todos tenemos la sí, posibilidad incluso de poder tomar el miedo por los cuernos y decir, claro, mira, sí, no era tan difícil. Esto yo lo estoy haciendo y lo he hecho desde niño, incluso porque lo aprendí de esta manera. Ya lo ujú, tenía ujú, interiorizado. Entonces, ujú, que todas esas personas que me dicen, te lo juro, yo no puedo dibujar, solo sé hacer circulitos y palitos. Y siempre sí, les digo, sí, los sí, circulitos y palitos también son formas de expresión para iniciar. De ahí en ya adelante, son, cualquier cosa puede ujú, ser. Todo dibujo empieza por circulitos y palitos. Así es que vamos tal hacia cual, adelante. tal cual. Todo dibujo empieza por ahí. Y eso es lo que eso es lo que justamente enseñamos al principio. Y la gente dice, pero es que yo vine a dibujar. Pues claro, pero confía en el proceso. Ujú. Y ese es el inicio. Me encanta Entonces, esa sí, frase. Confíe en el ujú. proceso. Esa es nuestra frase favorita en la academia. Confía en el proceso. Muy maravilloso. Sí, Osvaldo, gracias por darnos este espacio, esta gran oportunidad mm, de conocerte un poquito más. Por con todo favor, gusto. a todos nuestros amigos los invito a buscar en redes sociales estas grandes obras que ha hecho Osvaldo y que es un tesoro nacional, como todos los artistas, como todas las personas que están haciendo arte y que la quieren compartir con muchos. Creo que vale la pena que nosotros nos demos la oportunidad de conocerlos. Y gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este episodio. Lo hemos hecho con mucho cariño para usted. Esperamos que usted pueda tomar tips de vida
de la historia de vida de Osvaldo para vivir mejor. Los espero en un próximo programa. Que Dios los bendiga, cuídense montones y abrácense, exprésense y desen la oportunidad de, por medio de lo que usted más ame, la escritura, el dibujo, lo que sea, poder decir quién es usted y gestionar su ser porque usted se lo merece. Un abrazo enorme, los amo. Chao.